Honor grato estar en esta oportunidad llevándote este mensaje de la palabra de Dios. Gracias a todos los que se conectan, los que están visitando el canal de Raquel 100% Pentecostal. Quiero hablarles sobre un pensamiento esta noche y quiero titularlo Confortará mi alma. Ese va a ser el pensamiento que vamos a tener esta noche. Confortará mi alma. Y vamos a tomar la escritura. Vamos a leer el Salmo 23, del versículo 1 al versículo 3. Yo sé que para todos es bien conocido, algunos se lo pueden de memoria. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y vamos a agarrar la primera partecita del versículo 3, confortará mi alma. Esta oportunidad ahora conmigo y vamos a exaltar al Señor. Soberano Padre, gracias por tu bondad, misericordia y poder. Te alabamos, te bendecimos y te honramos. Damos a conocer, Señor, esas cosas especiales que tú tienes para con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a tus siervos, a tus siervas que van a estar escuchando esta predicación para la gloria tuya. Que seamos de bendición y honra tu palabra en mí para la gloria de tu nombre. Confortará mi alma. Eso vamos a hablar en esta preciosa oportunidad. Hay una gran diferencia entre confortar y consolar. La palabra confortar es dar vigor, es dar espíritu, es dar fuerza, es animar, es alentar, es consolar al afligido. Eso es confortar. Pero la palabra consolar es aliviar, también es aliviar de pena a alguien o a algo. Y bueno, eso es entonces consolar. Esa es la tremenda diferencia que hay entre consolar y confortar. Ahora, quiero que recordemos uno de los eventos más especiales de la Biblia. El Evangelio de Juan capítulo 11. Si usted lee el Evangelio de Juan capítulo 11, usted se va a dar cuenta que Marta y María, las hermanas de Lázaro, ellas estaban preocupadas y estaban diciendo al Señor: Señor, ven que Lázaro está enfermo. Y ellas querían que el Señor llegara en el momento que ellas deseaban. Y la Escritura menciona de que el Señor de primero no hizo como caso omiso. Se deja ver en la Escritura de que no fue. Él va a otro lugar, y aunque sus discípulos, cuando él le dice: nuestro amigo Lázaro duerme, ellos pensaron que estaba durmiendo. Bueno, entonces va a ser sano, ¿verdad? Pero entonces el Señor les declara y dice: no, ha muerto, Lázaro ha muerto. Entonces, cuando eso pasa, cuando eso sucede, sus hermanas, tal vez había como un resentimiento por ahí. Quizás lo que siempre hace el ser humano es acusar a Dios, ¿verdad? Por lo menos en cada situación de la vida la gente está preguntando y está diciendo: ¿a dónde está Dios cuando están sucediendo estas cosas? ¿A dónde está el Señor cuando pasa aquí, cuando pasa allá, cuando viene un tsunami? ¿A dónde está Dios cuando viene una peste como la que se ha visto en estos días? Y uno empieza a claudicar y a pensar: ¿dónde está Dios? Pero cuando Lázaro muere, el Señor no solamente quería darle una consolación a Marta y a María. El Señor quería que vieran la gloria de Dios. Y suele suceder y suele verse dos cosas bien importantes en el pasaje bíblico de Juan capítulo 11. En el primer lugar, Marta sale corriendo al encuentro del Señor y hace como un reclamo delante de él y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor comienza a trabajar en la fe de Marta y comienza a declararle a Marta: sí, va a resucitar. Y ella dice: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero no era eso lo que el Señor estaba diciendo. El Señor estaba diciendo que Lázaro en ese momento iba a resucitar. Así que tuvo que pegarle un regañoncito por ahí a Marta y decirle que Él era la resurrección y la vida, y el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, había de vivir.
Pero la segunda actitud es la de María. Cuando María escucha que el maestro estaba ahí, ella sale corriendo y le dice exactamente la misma palabra. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero en la actitud se deja ver cómo estaba la situación entre las dos hermanitas. Porque la actitud de María fue hincarse, postrarse delante del Señor. Entonces, el Señor, cuando ve el número de judíos que iban siguiendo a sus hermanas, Él se conmovió en su corazón. Y el Señor va y hace el milagro que todos conocemos como la resurrección de Lázaro. El Señor de la gloria llama a Lázaro y este toma vida una vez más. Prácticamente lo que el Señor estaba mostrando y estaba haciendo no era solamente consolando a esta familia, sino Él estaba confortando su alma, como dice el Salmo 23. Quizás otro de los temas bien fundamentales cuando vemos el Salmo 23 es el mismo tema del rey David. Ese hombre que sabía que era ser un pastor, pero también sabía que era ser una oveja. Él había rescatado a las ovejas de osos y también había rescatado la oveja de un león. Entonces, cuando esto sucede, cuando eso estaba sucediendo, prácticamente David está diciendo, tú eres mi pastor, porque simplemente quería que Dios lo acogiera a él como él también había cuidado las ovejas. O sea, él se estaba poniendo en el papel de oveja y todos tendríamos que estar en ese papel sintiéndonos las ovejas del Señor de la gloria. Ahora, hay algo bien importante en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 22 al 23. Dice la palabra del Señor que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y dice la escritura que se embarcaron y empezaron a navegar, pero él se durmió. El Señor, la escritura dice, resalta que se durmió. Y que se desató la tempestad y que comenzó a mostrarse vientos, olas, cesó todo aquello estaba pero fuerte y ellos estaban despertando al Señor, maestro, que perecemos. El Señor de la gloria solo se levanta y dice la escritura, reprendió. Solamente le dijo al mar, calla, enmudece. Y todo aquello hizo una tremenda bonanza, dice la palabra del Señor en Lucas. Hizo bonanza y se hizo una bonanza. Entonces, el Señor se da vuelta y le pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Quizás el Señor siempre se pregunta y le pregunta a cada uno de los que le servimos, ¿a dónde está vuestra fe? Ellos atemorizados, ellos estaban maravillados y se estaban preguntando uno a otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? El Dios el cual servimos es un Dios especial, es un Dios glorioso. Él quiere confortar el alma nuestra. Él quiere confortar nuestra vida. Él quiere confortar nuestro ser. Que nunca se nos olvide que Dios tiene cuidado de nuestra vida. Que no se nos olvide que Dios tiene cuidado de nuestra barca, de nuestro negocio, de lo que hacemos, de donde estamos, de donde vivimos. El Señor tiene cuidado de cada una de esas cosas. Ellos estaban desesperados. Ellos estaban abatidos. Como quizás ellos también, nosotros somos movidos con esas tremendas aflicciones, somos movidos, somos quebrantados, nuestro espíritu desfallece por las cosas que nos rodean, pero el Señor no quiere que simplemente confiemos en Él en el momento bonito, en el momento especial. Yo quiero decirles esta oportunidad que el Dios de la gloria quiere llevarnos y quiere apacentarnos en pastos delicados, en lugares especiales. Dios no va a morir en nuestra barca. El Señor no va a morir en la barca.
Si aquellos apóstoles habían pensado que el Señor iba a morir y no, el Señor no puede morir en la barca de ninguno de nosotros. El Salmo 100 tal vez lo recuerda. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y por ser las ovejas de su prado, Él no nos va a dejar abandonados, Él no nos va a dejar quietos, Él no nos va a dejar tirados. Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Él quiere que agarremos ese yelmo de salvación y que sigamos adelante glorificándole, honrándole. Y una de las cosas que nos ha dejado para que podamos saber de que Él está con nosotros se llama la oración. Esa es el arma más poderosa que cualquier siervo y sierva de Dios puede tener en este mundo. La oración es algo que te comunica directamente con el Señor. La Biblia dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Dios conforta mi alma, cuando Dios conforta tu alma, no puedes quedarte callado. Siempre danzamos, nos alegramos, no nos podemos quedar callados porque Él nos sanó, Él nos perdonó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos ha libertado. La gente dice: bueno, ¿y estos pentecostales por qué adoran así? ¿Por qué alaban así? ¡Uy, qué desorden! No se trata de desorden alguno, se trata de exaltar al Señor, se trata de glorificar al Señor, no por otra cosa, sino por lo que Él ya hizo por nosotros primero. Y quizás una de las cosas que he aprendido mientras el ministerio ha venido avanzando es que no le había prestado atención que a Lázaro lo querían matar también los líderes religiosos de la época, porque por medio del milagro que se había hecho en la vida de Lázaro, por ese mismo milagro, la gente estaba creyendo en el Señor. Entonces a los líderes religiosos no les convenía que sirvieran al Señor, y a pesar de que ellos no habían podido competir con el Dios de la gloria, no habían podido competir con el Señor, ellos ahora se encontraban siendo una oposición drástica, dura. Ellos querían aún matar a aquel hombre que había recibido el beneficio de su milagro. En el Salmo 126 se nos muestra un pueblo que deseaba que el Señor confortara su alma. Si tú tienes la Biblia, en el Salmo 126 dice la Escritura: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas, dice el verso 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y el verso 4 le dice al Señor: haz volver la cautividad de Sión. Aleluya, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, porque como los arroyos del Negev. El verso 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El verso 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando Jesucristo ha confortado tu alma, no importa quién se oponga, no importa quién te critique, no importa quién te esté juzgando, tú te das todo para adorarlo, para glorificarlo. No importa quién está adorando, quién está haciendo, solamente viendo, solamente criticando, tú estás con todo, exaltando al Señor. Quizás una muestra más clara de esto que estoy hablando se encuentra en Juan capítulo 9, donde aquel ciego había sido ciego de nacimiento, y la Escritura dice que el Señor hizo un milagro sobre él, le dio la vista.
Y aunque había unos que estaban preguntando, Señor, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres? Aun cuando todos estaban preguntando eso, el Señor dice, no, es que esto no se debe ni al pecado de él ni al de sus padres, sino que esto se da para que la gloria de Dios se manifieste. Y el Señor le dice de una forma tajante a este hombre, le dice, no le cuentes a nadie lo que te ha pasado. Pero ¿sabe lo que sucede más adelante? Juan capítulo 9 dice que él estaba dando testimonio y aún aquellos líderes religiosos estaban cuestionando, estaban diciéndole, queremos saber dónde están tus padres, queremos saber si es cierto que eras ciego de nacimiento, porque muchas veces el mundo se opone ante los milagros de Dios. No puede creer el corazón humano, no puede creer los milagros del Señor. El ser humano no puede asimilar de que Dios quiera consolarte, que el Señor quiera confortarte, que el Señor quiera confortar a cada uno de nosotros. Pero mientras ellos estaban haciendo eso, y mientras aquel ciego tiene ahora a sus padres ahí frente a ellos y sus padres dicen, bueno, ya tiene edad, pregúntenle a él. Porque el problema es que la oposición estaba bastante fuerte y sus padres tenían miedo de que tal vez a ellos le fueran a hacer daño. Pero aquel ciego les estaba diciendo, les estaba declarando a ellos, les estaba diciendo, bueno, él me dio la sanidad, ¿verdad? Algunos estaban dudando y decían, a él se parece. Otros decían, dudaban y preguntaban si era él, pero el ciego firme decía, yo soy. Qué lindo cuando el Señor de la gloria ha hecho un milagro poderoso en ti, ha confortado tu alma y tú puedes decir, sí, yo era el que estaba así, el que estuve enfermo, pero el Dios de gloria me ha sanado y me ha dado la bendición. Qué precioso es cuando el Señor quiere glorificarse sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. De repente aquel ciego estaba testificando de Jesús y les estaba diciendo, ustedes quizás quieren hacerse discípulos de él. Y dice, no, tú eres discípulo de él. Cuando vieron cerradas todas las puertas, ellos descubrieron de que sí, realmente, en efecto, había sucedido un tremendo milagro sobre la vida de este hombre. Pero por quitarle los méritos a Jesús, vienen ellos y dicen, bueno, pues entonces glorifica a Dios, ¿verdad? Glorifica a Dios. Qué tremendo, hermano, cómo es de duro el corazón humano, que no puede permitir ver, como decía los ancianos aquí en El Salvador, ¿verdad? Como dicen los ancianos, no quieren ver ojos bonitos en cara ajena. Una de las porciones bíblicas que David realmente se refleja cómo él glorificaba a Dios y cómo David exaltaba al Señor, se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20, cuando él llega con todo, adorando a Jerusalén, ya llega con el arca de Dios, ¿verdad? Dándole toda la alabanza y la adoración al Señor. Y volvió, dice la Escritura en el verso 20, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20, dice la Biblia que volvió luego David para bendecir su casa, y salió su esposita, salió Mical, y le dice a David, cuán honrado se ha sentido el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos. Como se descubre un cualquiera sin decoro, si como se descubre así cualquiera, ¿verdad? Entonces David le responde a Mical, no, ¿sabe cuál es el problema? Es que yo no lo hice delante de nadie más, sino que delante del Dios Todopoderoso. Ahí lo he hecho yo, porque Él me escogió a mí en lugar de Saúl, tu padre, porque Mical era la hijita del rey Saúl. Y David le dice, él me escogió a mí, ¿sabe lo que vamos a hacer la próxima vez? Voy a ser más vil, voy a glorificar más con ganas, voy a exaltar con todo a ese Dios todopoderoso. Y curiosamente el verso 23, segundo Samuel 6, 23, dice la Escritura que Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Yo creo que cuando hemos sido bendecidos de parte de Dios,
Cuando nuestra alma ha sido confortada, ni Carlos Darwin con su evolución, ni la bruja, ni el agorero, ni los críticos, nada de eso puede contra las convicciones que vienen desde adentro. Razón tenía el apóstol Pablo cuando revela allá en Romanos 8, del verso 31 en adelante, cuando él estaba diciéndole, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El verso 27, el 37 dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestad, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 31 hasta el verso 39. Cuando tú tienes la bendición de Dios y tu alma ha sido confortada por el Señor, las cosas son especiales. Job, hermano querido, es una de las personas que realmente había sido confortada por Dios. En Job capítulo 2 y el verso 9, su propia esposa, 2:9 de Job, su propia mujer, dice la escritura que le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ya le estaba diciendo, ya no hay esperanza. Date por vencido. Se terminó todo. Aquí acaba, aquí termina todo. Pero este hombre con un espíritu amoroso hacia Dios, según el verso 10, dice que él respondió, él le dijo a su esposa, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. La palabra fatuo significa falto de entendimiento, falta de cordura. Como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando el dedo señalador se ha levantado contra nosotros, cuando el dedo señalador llega, la Escritura en el Salmo 23 puede apacentar nuestra vida. Dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El verso 4 dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El versículo 5 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. Hermano querido, no desmayes. No desmayes en los momentos críticos.
No desmayes en los momentos pesados. Es necesario que, aunque esa carga se vuelva pesada y se sienta una tensión fuerte, que le podamos permitir a Jesucristo confortar nuestra alma. Él lo quiere hacer. Necesitamos declararle nuestra necesidad, necesitamos declararle nuestra petición. Recuerdo cuando llega el leproso y el Señor le presenta delante del Señor y dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. La respuesta del Señor es: sí quiero. Es que el Señor nunca está oculto a nuestras necesidades. Él sí quiere. La pregunta es: ¿quieres tú esta hora? El Señor quiere confortar tu vida. El Señor va a confortar tu vida. Solo permítele que sea Él glorificándose sobre ti en todo tiempo. Él quiere confortar tu vida, como lo hizo con David, como lo hizo con todos los siervos de Dios del Antiguo Tiempo y del Nuevo Testamento también. El Señor quiere confortar nuestra alma. Esta oportunidad quiero agradecer a Dios por todas las cosas que Él hace. Bendiciones para tu vida y que el Señor te respalde en todo tiempo. Vamos a orar, vamos a invocar el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amado Salvador, gracias. Tú eres bueno, santo y fiel, digno de recibir toda la gloria, la alabanza y la adoración. Recibe, Señor, aleluya, nuestra adoración, nuestra honra. Dios mío, queremos exaltarte. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por confortar nuestra alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.